dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, doctora en Derecho y docente distinguida IEXPRO. Y el doctor Ahmed López Jiménez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, maestro en Educación basada en competencias, doctor en Derecho Penal y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conéctate con IEXPRO, que miren nada más, tenemos aquí estos panelistas de lujo, invitados el día de hoy, porque vamos a tratar un tema que todos en nuestro país lo hemos estado viendo y en particular algunos estados como el nuestro lo hemos estado viviendo. No solamente nosotros, también otros países como lo es Estados Unidos, Europa, Rusia, por ahí otros continentes cercanos. ¿Por qué? Bueno, pues el tema de hoy es diálogos sobre la inmigración en un mundo interconectado. Así que para abrir este grandiosísimo panel, pues tenemos a nuestros invitados especialistas en el tema, porque bueno, pues la migración es muy significativa porque la pérdida de población merma este potencial productivo de las comunidades de origen y al haber esta migración, pues hay una salida de gente, una salida temporal o definitiva, y esto genera escasez de fuerza de trabajo y en algunos sectores muy específicos, en algunas industrias, pues también hay un declive, desincentiva el crecimiento económico. Pero nos preguntaremos, ¿y por qué sucede esto? Bueno, la mayoría de las veces los principales motivos es porque están en la búsqueda de oportunidades laborales, porque la demanda de trabajo poco calificada y también a veces por situaciones políticas. Pero para esto quiero presentarles a la doctora María de los Ángeles López. Maestra, muy buenas tardes. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, maestra. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar el día de hoy aquí en este espacio en el que vamos a platicar de un tema que efectivamente, tal como usted posicionaba al inicio, es un tema no solo de actualidad, sino un tema pues importante para todas las personas en todos los contextos. Y pues es un honor para mí estar el día de hoy aquí compartiendo también con el doctor Ahmed. Un saludo, doctor Ahmed. Tenemos, gracias doctora, y tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado, doctor Ahmed López Jiménez. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, maestras? Me da mucho gusto estar acá con ustedes platicando, como bien comentan, de un tema tan importante. También un agradecimiento a la universidad por haberme invitado. Y pues acá con ustedes vamos a tratar un tema, considero muy importante, relevante, en estos cambios de gobierno en Estados Unidos y en México, y hoy vamos a ver sobre este tema, ¿verdad? Lo que viene aparejado, lo que trae estos cambios de gobierno en México y en Estados Unidos. Un gusto, maestra. Muchas gracias, doctor. Es correcto, de verdad que pues hemos visto
con estos dos cambios de gobierno significativos, cómo va y qué va a pasar con este sector de nuestra población y de la gente que recibimos, la gente que migra. Entonces, si me lo permite a nuestro querido público, les presento otra vez así rapidísimo a la doctora María de Los Ángeles. Nuestra doctora es abogada académica e investigadora y también como consultora para Global Workers Justice Alliance. Ha participado en diversos cursos, talleres y seminarios, entre los que destacan el Seminario Internacional de Derecho Nacional e Internacional, impartido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue integrante de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, dando seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos, y fue convocada a participar en las mesas de trabajo para la redacción de la Relatoría para el Programa de Derechos Humanos. Se ha desempeñado en el Servicio Público Federal y en la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del OPLE de Chiapas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Inserción de las mujeres indígenas de Chiapas a la migración laboral interna, segmentación de su trabajo migrante y acceso a derechos laborales. En el sur a norte, experiencias de género en la migración de la editorial Tirant Le Blanche 2023, importancia de la participación ciudadana en la construcción de los derechos de las mujeres en Chiapas en 10 años, haciendo ciencia desde el sur de la editorial Ubijus 2024. Empleo decente y precarización en México, el dispositivo y la obstaculización de la ciudadanía laboral, en el anuario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH 2024. Y nuestro doctor Ahmed López Jiménez, abogado postulante en materia penal y migración, docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado, ha sido secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Fue analista técnico especializado en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, comisionado a la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, asesor hipotecario. Pues un placer, bienvenidos, y nuestro querido público, bueno, ya vieron nuestros panelistas de superlujo que tenemos. Es un placer tenerlos aquí, doctores, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos, y bueno, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos ya con este programa que creen es el último del año? Y estamos encantados de cerrar con ustedes, es un honor, y encantados de cerrar también con este tema tan importante e interesante. ¿Y qué les parece si empezamos aclarando el punto y adentrándonos en el tema? ¿Qué es migración? ¿Qué es la migración? Bueno, si me permiten, yo creo que es un fenómeno trascendente, importante, de actualidad, en donde ciertas personas migran, salen de su lugar de origen a otro lugar de destino, ¿verdad? Y en nuestro caso, estamos viendo que ese fenómeno migratorio ya está quedándose en México. Estas personas que buscan salir de su país por diversas situaciones que pueden ser políticos, de seguridad, o por el famoso sueño americano, ¿verdad? Entonces, personas que buscan una mejor vida, una calidad de vida, que buscan llegar a Estados Unidos, pero ya también buscan quedarse en el territorio mexicano. Sí, así sería. Es correcto, doctor, muchas gracias. Doctora Ángeles, la escuchamos. Adelante, por favor. Permítame, comentarles a nuestro querido público y también a nuestros panelistas que, como es un programa en vivo, podemos presentar alguna situación técnica de falla de internet, de falla de conexión. Entonces, no se nos desconecten. Aquí seguimos con ustedes. Adelante, doctora, por favor, gracias. Muchas gracias. En efecto, siempre es bueno empezar delimitando, ¿verdad?, los contenidos, y sobre todo en un tema que es un tema tan amplio como el relacionado con la movilidad humana. De hecho, la migración es una forma de movilidad humana en un inicio.
Los organismos internacionales hoy en día le apuestan a esta gran clasificación en la que se empieza por determinar que dentro de las movilidades humanas, una de las movilidades humanas es precisamente el de los movimientos migratorios. Junto con este tipo de movilidad, que es el que infiere la migración, se encuentran otros tipos de movilidades que no pueden entrar dentro del catálogo, digamos, dentro de la definición de migración, precisamente por lo complejo que significa la definición, como son el caso de los desplazamientos internos, porque ahorita vamos a como un poquito a delimitar en el caso de la migración. Tenemos que hay migración interna, pero también hay migración internacional. El tema que vamos a abordar hoy en día, como se refiere a la inmigración, implica la existencia de una frontera. En ese sentido, entonces, al hablar de inmigración, estamos hablando de una migración de tipo internacional, pero también hay migraciones internas, tanto interestatales como intraestatales. Son movimientos humanos, finalmente. Pero también hay otros movimientos, como decía hace un momentito, como el caso del desplazamiento interno, que es diferente a la migración porque implica una ausencia de voluntad. Es decir, lo que empuja al desplazamiento es una situación de violencia. Eso por un lado. Pero también existe su homólogo en el ámbito internacional, que es el refugio. Y por otro lado tenemos el asilo y la protección complementaria. Entonces tenemos diferentes tipos de movilidades en los cuales, pues digamos, ese es como el gran globo del cual nosotros vamos a tomar un tema relacionado con la migración, que es el de la inmigración. Y en ese sentido, en efecto, es un fenómeno que lo podemos definir de diferentes formas. La Organización Internacional de las Migraciones, por ejemplo, en su glosario del año 2019, dice que es el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, pero que abarca todo movimiento de personas. Ya si vemos, no está mencionando, por ejemplo, dos constantes que anteriormente veíamos de manera muy reiterada. Por ejemplo, en el caso del INEGI siguen mencionando dos conceptos que son el de la distancia y la residencia. Entonces, podemos decir, yo concuerdo en el sentido de que en efecto la migración como fenómeno es un fenómeno social, económico, político, pero sobre todo hoy en día es una emergencia humanitaria en los términos en los que estamos viendo las migraciones actualmente. Gracias, doctora. Y es cierto, de verdad que sí, es una emergencia humanitaria. Y hablando de precisamente de los derechos, a mí me gustaría saber cuáles son estos derechos humanos a nivel constitucional y convencional sobre la migración. En ese sentido, me gustaría comentar que fíjense que la Constitución en 2011 se modificó. Precisamente ese artículo 1 refiere que todos los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales son aplicables a todas las personas que viven en territorio mexicano. Y entonces, las personas que llegan a territorio mexicano, migrantes de otro país, por el solo hecho de estar en territorio mexicano, tienen todos los derechos prácticamente que tenemos todos los mexicanos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Tienen límites, ¿verdad? Porque son personas migrantes de otro territorio, pero prácticamente son todos los derechos. Los límites, podríamos decir, en materia política, en materia de propiedad, para tener propiedades en determinados lugares, pero fuera de ello tienen derecho a que se les respete la vida, tienen derecho a la libertad de tránsito, derecho a la salud, tienen derecho a todos los derechos que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Una nacionalidad, a refugio, asilo. Entonces es muy importante que todas las personas, los mexicanos, tengamos esa conciencia, que ellos, por el solo hecho de estar en el territorio mexicano, tienen todos los derechos humanos que tenemos también nosotros como mexicanos. Sobre todo el derecho de tránsito, es un derecho que lo limita la Ley Nacional de Migración para ellos, pero como vamos a ver más adelante, ya la Corte se ha pronunciado en ese sentido, ¿verdad? Adelante. No, está muy bien, doctor. Ahorita que usted comentaba la parte política y el adquirir alguna vivienda, en la parte política se refiere, me corrige por favor, doctor, si no estoy en lo correcto,
eh, puedo comprender esa parte que se refiere a que no pueden votar, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y qué otra cosa no se puede? A no ser votado, por ejemplo. Pueden ocupar cargo, no pueden ocupar algún cargo, gobernador, presidente, diputados, no se lo permite, ¿verdad? Fuera de ello, tienen todos los derechos humanos previstos para todos los mexicanos, sobre todo su derecho a la integridad física, derecho a la vida, que es el donde más se ven vulnerados ellos. En su tránsito, yo he tenido contacto con muchas personas migrantes, fíjense que ellos, por ejemplo, las mujeres te platican que se toman su pastilla cuando van a pasar el territorio mexicano, la pastilla anti-México, porque están conscientes que posiblemente van a ser violadas. Entonces es algo muy duro, cruel, platicar con ellos ya muy cercanamente, pero pues eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces es importante este tipo de programas, dar a conocer los derechos que tienen las personas migrantes. Gracias, doctor. Doctora. Muchas gracias. Bueno, pues dentro del amplio catálogo, digamos, de derechos humanos, pues en efecto a las personas migrantes les corresponden todos los derechos. Donde se encuentra, digamos, el punto, digamos, diferenciado, pues es precisamente el relacionado con la ciudadanía. Pero, digamos, en cuanto a su cúmulo de derechos, pues se encuentra el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el debido proceso. Uno muy importante relacionado con la discriminación, el derecho a no ser discriminados, a no ser criminalizados. Y me parece que dentro de los dos derechos, o dos de los derechos más importantes en el caso concreto de las necesidades de las personas en situación de movilidad, es el derecho a solicitar asilo o el derecho a solicitar refugio o bien protección complementaria en un momento determinado, ¿no? También otro derecho emergente y que ha venido tomando mucha importancia, sobre todo a raíz de las políticas de migración y de securitización de la frontera también, pero de las políticas de migración de Estados Unidos, es el relacionado con el derecho a la reunificación familiar. Y en esto tiene que ver también el derecho de las infancias, ¿no? Y me parece importante también mencionar que, en efecto, la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos da la posibilidad de, digamos, allegarnos, ¿verdad? Y en un momento determinado, la posibilidad de aplicación de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en donde hemos visto el desarrollo jurisprudencial más amplio en esta materia, ¿no? En materia de protección de derechos de personas en estos contextos, pues, de movilidad. En términos constitucionales, bueno, pues generalmente nos vamos a revisar el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias en la materia, que pues serían pues la ley de migración, la ley de refugiados, asilo complementario, asilo y protección complementaria, por ejemplo, y obviamente sus reglamentos, ¿no? Pero también quiero mencionar que me parece a mí que un ejercicio que se ha hecho desde el Poder Judicial de la Federación a través de la creación de ciertos protocolos para atención de personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de la población migrante, existe un protocolo para juzgar a las personas, o digamos es un protocolo para juzgar casos que involucren personas en situación de movilidad, personas migrantes y solicitantes de asilo o refugio, ¿no? Porque tenemos que considerar que un aspecto específico, por ejemplo, en el caso del acceso a la justicia, en el caso de las personas que se encuentran en movimiento, es precisamente esto, ¿no? Pues el tiempo de la justicia no se ajusta al tiempo de las movilidades humanas, ¿no? Entonces, me parece que ese protocolo da mucha luz a los operadores de justicia para que atiendan los casos concretos de las personas que se encuentran en estos contextos de movilidad. Qué interesante, súper interesante, doctora. Muchas gracias. La verdad es que no sé, no sé nuestro público, pero yo sí ignoraba esta parte que nos acaba de comentar la doctora. Muchas gracias. Y surge la pregunta, de acuerdo a lo que ambos nos acaban de comentar. Entonces, ¿sí tienen derechos? Sobre todo estos derechos humanos, al libre tránsito, alimentación, seguridad, refugio, lo que nos comentaba ahorita la doctora, la parte legal, pero
Entonces, ¿cómo se regula la migración en nuestra República Mexicana? Porque si bien esta parte los protege, y es lamentable escuchar lo que usted nos acaba de decir, doctor, lo que pasan las mujeres cuando atraviesan por nuestro país, de verdad que es lamentable que suceda en cualquier parte del mundo y que estemos nosotros aquí y que escuchemos esos casos, pero afortunadamente está la ley, como nos comentaba la doctora, se les protege, se puede abrir este proceso, pero ¿qué pasa si alguno de las personas que está transitando, que viene de otro país y comete un delito? Ok, si comete un delito una persona migrante, pasaría lo mismo que pasa para todo ciudadano mexicano, para todos los mexicanos. Se le va a iniciar una carpeta de investigación, se le sigue un procedimiento. Tocaba un punto importante ahí la maestra. Tienen los mismos derechos, el debido proceso, se le deberá respetar su debido proceso. Todas las garantías que establece el procedimiento penal se le van a contemplar a la persona que ha cometido un delito. Esto deriva también y muy importante lo que comentaba la maestra, el caso Lord Vélez contra Panamá, donde la Corte Interamericana establece precisamente eso, que respetarle el derecho al debido proceso en materia penal, así como también en materia de migración. Cuando son detenidos por las autoridades migratorias, hay que respetárselo. Y entonces pasaría lo mismo que para toda persona mexicana, se les tiene que iniciar una carpeta de investigación, debido proceso, y que solamente el juez, una vez que ha revisado las pruebas lícitas, pueda declarar que es culpable. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Doctora. Sí, en efecto, las personas migrantes tanto pueden ser sujetos activos de la comisión de un delito como sujeto pasivo. En ese sentido, por ejemplo, el protocolo toma en consideración ambos aspectos, y es importante mencionar que me parece que un elemento importante a tomar en consideración son dos derechos en este sentido, ¿no? El primero, que sería el derecho de acceso a la justicia, y el otro relacionado con el derecho a no ser criminalizado, ¿no? Muchas veces por el hecho de que sea una persona migrante, se considera que automáticamente o en automático, ¿verdad? Hay una especie de estigma sobre las personas migrantes, porque se les ve como el extraño, como el enemigo. Y si bien es cierto, existen casos documentados y obviamente conocidos de personas que migran y en el tránsito migratorio cometen algún delito, o bien dentro de las caravanas, se comentó en algún momento, iban personas que iban huyendo ahora sí que de la persecución de la justicia en sus países de origen por haber cometido algún ilícito. La verdad es que precisamente en el sano, debido proceso, y además en el irrestricto cumplimiento del derecho de acceso a la justicia, una persona migrante que comete un delito en territorio mexicano, aunque se encuentre en una situación irregular, porque se encuentra en territorio pero de manera irregular, por ejemplo, esto no debe digamos, de afectar de manera subjetiva la determinación, en todo caso, de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Y es precisamente ese el derecho a no ser criminalizado, sino a tener, pues, un debido proceso. Y en todo caso, si la persona migrante, por ejemplo, vamos a pensar que es una persona haitiana que no hable español de manera fluida, uno de los derechos que tendría sería el derecho a contar con un traductor, ¿no? Pero también el hecho de ser migrante no necesariamente tendrá que ser no tendrá que ser más bien una atenuante, ¿no? Simple y sencillamente tendría que ser juzgado de acuerdo a las leyes de nuestro país, y pues obviamente respetando sus derechos humanos como el de todas las personas. Gracias, doctora. ¿Cuál es la problemática actual sobre la migración que estamos teniendo? Yo creo hoy en día uno de los problemas muy grandes es la falta de recursos para el Instituto Nacional de Migración y también para la COMAR, la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, ¿verdad? Entonces, son una gran cantidad de personas que están buscando salir de su territorio y que están cruzando el territorio mexicano. Entonces,
se necesita más recursos para estas instituciones, para capacitarlos, ¿verdad? Fíjense que la Ley Nacional de Migración les da muchas facultades discrecionales y en ese sentido, por eso vemos algunos abusos por parte de las autoridades. Entonces, yo creo que se necesitan muchos recursos, capacitación, más gente en lo que es la Comar, más infraestructura para lo que es la Comar. Entonces, eso sería uno de los principales problemas que yo he abierto sobre la migración. Gracias, doctor. Doctora. Sí, a mí me gustaría centrar en el sentido de que México históricamente es conocido como parte de uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. Bueno, de hecho hoy en día es el que aglutina el mayor volumen de personas en contexto de movilidad. Precisamente porque somos vecinos, tenemos una frontera amplia con pues, los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues somos, en el caso del estado de Chiapas, somos la puerta de entrada hacia América del Norte, ¿no? Entonces México tiene esta característica de ser un país de origen de migrantes, porque pues también tenemos una situación histórica de expulsión de personas mexicanas hacia los Estados Unidos. En este tránsito migratorio tenemos a esto a lo que se le ha denominado la diáspora de México en los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, se nombró al cónsul de nuestro país me parece que Orlando, Florida, y se daban por ahí algunos números relacionados con la cantidad de mexicanos que se encuentran en esa zona de los Estados Unidos, siendo en número, dieron un número de 300,000 mexicanos en esa zona de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto nos da la razón para, pues, establecer esto, ¿no? Nuestro país es un país de origen de personas migrantes, pero también somos un país de tránsito, que es lo que estamos comentando, ¿no? Somos esta parte, pues, de migrantes, esta parte de territorio por donde pasan los migrantes de Centro y Sudamérica, que no únicamente que no vienen con el ánimo de quedarse, sino únicamente pasan por el territorio nacional y en este caso por el territorio chiapaneco. Pero también somos un país que es de retorno, porque con las políticas de migración, pues estos mexicanos que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos, pues van a ser retornados a nuestro país. Y también hoy en día nos estamos convirtiendo en un país de destino de personas migrantes. Y me parece que aquí es en donde está el foco, digamos, de la atención. ¿Por qué? Porque al convertirnos de ser un país de tránsito a un país de destino de personas migrantes, pues el reto se vuelve mayúsculo, ¿no? Como decía hace un momento el doctor Ahmed de manera muy atinada, en efecto, pues las autoridades migratorias, desde el punto de vista presupuestal, pues se ven rebasadas, ¿no? La atención, recordemos las caravanas migrantes que empezaron en el año 2018 y la copiosidad y el volumen que inferían, y la atención a estas personas se convirtió verdaderamente en una emergencia humanitaria, porque son seres humanos y requieren servicios, requieren alimentación y migran, a veces migran en familia, vimos niñas y niños no acompañados. Entonces, el reto es importante y es trascendente, ¿no? Gracias. Gracias a usted, doctora. Es cierto, también no hay que olvidar, no hay que ser cortos de memoria. La doctora sí comentó un punto importante. Aquí no solamente ha sido tránsito, ahorita somos destino, pero también cuántos mexicanos no están radicando en otros países, pero la mayoría en Estados Unidos. Y si bien hace algunos años las remesas era lo más importante en nuestro país, o sea, llegó un momento en que era lo más fuerte económicamente hablando, mucho más que el petróleo, las remesas. Entonces, pues no es así como que tampoco México es inocente, ¿verdad? O sea, también hemos participado en esta parte de la migración, digo. Sí, es un problema muy grande. Entonces aquí comentamos algunos, pero son muchos, ¿verdad? Te viene uno, posiblemente ahorita que entre el nuevo presidente allá en Estados Unidos, ¿verdad? Ha hecho comentarios de
repatriar a todas las personas migrantes en su territorio. Entonces sería un reto muy grande. Afortunadamente ya vimos a las autoridades, la presidenta de la República y sus secretarios que se han reunido precisamente por lo que viene. Entonces no sabemos si va a ser cierto, es muy complicado, pero hay que prepararse, ¿verdad? Ya se está preparando el gobierno mexicano, es un reto muy grande el que viene. Entonces se van acumulando estos problemas de la migración. Entonces hay que seguir trabajando, considero, porque sí son retos muy grandes los que vienen. Sí, claro, doctor. Y imaginemos ahorita las personas en tránsito que tenemos en nuestro país, y si a eso sumamos la gente que entonces se pudiera regresar, deportar de Estados Unidos a nuestro país, de verdad que sí incrementaría la población de una manera considerable, ¿no? Y aquí viene otra vez la parte de los derechos humanos, pero ¿qué les parece a nuestro querido público y doctores si vemos una cápsula que tenemos preparada para todos ustedes, que está súper también interesante? ¿Por qué? Porque nos habla la gente lo que piensa, lo que cree, lo que siente respecto a este tema, que es súper interesante. Adelante, sí, me gustaría verlo. Gracias. Adelante, por favor. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Henry Escobar y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso parque de Joyumayu en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy vamos a conocer la opinión de las personas acerca de un tema bastante importante, la migración. ¡Comenzamos! Muy buenos días a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos encontramos con Juan José Rincón Alvarado. Perfecto. Estimado Juan José, dinos, ¿deberían existir las fronteras? Sí, la verdad mi respuesta es sí deberían existir las fronteras, ¿no? Porque como la pregunta siguiente, bueno, está plasmada, debería existir sí por la regularización de personas en el país receptor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias por tu opinión, estimado Juan José. Gracias. Dinos, ¿cómo afecta la migración a las economías de los países receptores? Yo pienso que afectan de una manera significativa, ya que en el caso de Chiapas encontramos con varios migrantes de Honduras y de Haití, los cuales pues solicitan el apoyo para que los contraten y realmente no piden un sueldo justo, sino algo significativo para que puedan sostener a sus familias, lo que afecta de manera significativa porque pues prefieren otra vez contratar mano de obra barata de personas que son inmigrantes a contratar lo justo que sería a una persona que sí sea del país receptor o del lugar receptor. Muchísimas gracias por tu opinión. Dinos, si tú llegaras a migrar, ¿a qué desafíos te imaginas que podrías enfrentarte? Creo que básicamente el punto más importante sería la economía. Vemos que en los países donde, por ejemplo, Venezuela es un claro ejemplo donde los migrantes lo que sufren es la economía o el trabajo. Es de que si me voy a otro país voy a conseguir el sustento que tengo en mi país, o la familia. El alejarnos un poco de la familia es un dolor que diferentes personas lo pueden vivir de diferente manera. Creo que esos serían los puntos más importantes. Eso. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Dinos, ¿de qué manera crees que la migración afecta a la niñez? Pues antes que nada creo que en el cambio de entorno de su país con de donde estén puede cambiar a lo mejor en su salud. Por ejemplo, el hecho de dar a la calle, por ejemplo, con las manos sucias o
o el no tener una buena higiene pues puede afectar en eso, y tanto como educativamente también el hecho de no asistir a una institución donde los enseñen cosas que a lo mejor en un futuro pues les puede servir como adolescentes o personas mayores. Muchísimas gracias por tu opinión, Ernesto. Dinos, ¿crees que la migración afecta a la fuerza laboral de nuestro país? ¿Por qué? Sí, lo afecta, no diría negativa, positivamente, ya que depende del lugar o qué tipo de trabajo se esté usando. Pero afecta porque llegan más personas aquí, más mano de obra, pongámosle así. De acuerdo, muchísimas gracias por tu opinión, Jorge. Y bueno, amigos, esta ha sido la opinión de las personas referente al tema de la inmigración. Continuamos escuchando a nuestros especialistas en el estudio. ¡Adelante! ¿Qué tal, nuestro querido público? Les agradecemos muchísimo siempre su participación, la apertura que tienen con nosotros y que nos tratan tan bien. Doctora, la escuchamos. ¿Qué tal le pareció? ¿Alguna pregunta que quisiera contestar usted o alguna opinión que quisiera dar? Sí, claro que sí. Aquí tomé mis notas de 3, me parece, elementos importantes que se mencionaron dentro de las entrevistas, pues que a la ciudadanía local, pues del estado de Chiapas se le hicieron, ¿no? Quiero mencionar que una de digamos, de los principios que hoy en día se están posicionando precisamente tanto desde ACNUR como desde la Organización Internacional de las Migraciones es la atención de la migración, sí, pero sí, digamos, dejar de lado las necesidades de la población local, sobre todo cuando los territorios, los estados, las naciones, las demarcaciones se están convirtiendo en espacios en donde se presenta el fenómeno de migración en el sentido de ser el lugar de llegada, ¿no? Y cuando ya se establece de alguna forma ese lugar como destino. En ese sentido, me parece importante, quiero conectar 2 cosas. Al principio se menciona la importancia de la existencia de las fronteras. En realidad, la frontera es un concepto muy amplio que va más allá de la cuestión jurídica o de la cuestión geográfica. Es un concepto inclusive social. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos encontramos en Chiapas en situación de frontera, que es una de las 3 entidades pues, que son en realidad pues, la puerta de entrada terrestre hacia América del Norte y que tenemos la parte de frontera más amplia. Tenemos una situación, por ejemplo, con Guatemala, en donde la frontera o la región es una región en realidad transfronteriza y en donde pues vemos una cuestión identitaria importante, porque no siempre las fronteras delimitan, ¿verdad?, estas divisiones. Hay también mucho por compartir entre los pueblos que a lo mejor están divididos geográficamente por una frontera. Es un tema súper interesante y sobre el que se ha estudiado mucho, sobre todo aquí en el caso de la frontera sur, por un lado. Por otro lado, y esto lo quería yo conectar con la cuestión de las nacionalidades. En ese sentido, respecto a hablando de la cuestión migratoria, pues tenemos que pensar en que no todas las personas extranjeras que llegan a nuestro país, como decía hace un momento, pues tienen a México como destino. Pero quienes ya establecen que México va a ser el destino de su movimiento migratorio en este caso, pues tendríamos que pensar, bueno, ¿cuáles son las nacionalidades que tienen mayor presencia en volumen dentro de nuestro país? Y fíjense que yo les quiero dar un dato. En 2020, en el último censo, se estableció que en México tenemos 1.2 millones de personas de nacionalidad extranjera viviendo dentro o digamos asentados dentro del territorio mexicano.
Y hablando, ¿no? De esta cuestión de ciertos estigmas o de ciertos prejuicios que luego se conectan con algunas nacionalidades o con algunas personas migrantes, pues el 65.8 de este 1.2 millones de personas en México no son centroamericanos, son estadounidenses, el 65.8. Luego sigue en porcentaje el 4.7 de guatemaltecos, y esto se movió, del censo anterior a este se movió. Y en tercer lugar tenemos el 4.2 de personas venezolanas, de nacionalidad venezolana. Entonces me parece que es un número importante, pero también que está relacionado con la frontera, por eso lo quería yo conectar, porque tenemos una frontera norte amplia, ¿verdad? Compartimos con Estados Unidos y pues lo vemos reflejado en el número de personas de ese país que tienen residencia en territorio mexicano. Lo mismo sucede con el segundo lugar, que es el caso de Guatemala, que tenemos el 4.7 de ese millón o 1.200.000 personas, pues es de origen guatemalteco, pues porque compartimos también frontera, o sea, hay una cercanía, ¿no? Y pues si recordamos históricamente también la conformación de las fronteras, pues México no era lo que es hoy, ni en el sur, ni en el norte. Entonces tenemos todavía una cuestión histórica en la que compartimos muchas cosas y demás. Y pues la tercera, que esta sí tiene que ver con la cuestión emergente relacionada con pues los aspectos específicos de ciertos países, que es el caso de Venezuela, en que pues ya tenemos que Venezuela no ocupaba este tercer lugar en el censo anterior, pero ya hoy ocupa ese tercer lugar con 4.4 de ese 1.200.000 personas. Y por último, respecto a la cuestión de la fuerza laboral, pues también mencionar que esta cuestión del área de transmigración, por ejemplo, en la frontera norte tenemos una población mexicana muy, digamos, considerable en volumen, que a través de la expedición de las famosas green cards que otorga el gobierno norteamericano, pues tienen esta situación, que es una situación también de movilidad humana, y se convierten en commuters. ¿Y qué son los commuters? Son personas que viven en México, pero diariamente o semanalmente, ¿no? Van a trabajar a los Estados Unidos, pero no para vivir allá, sino que van y vuelven, ¿no? Me parece que ese también es un tema, por eso es que comento que el tema de la migración es un tema que da para muchísimo, porque hay mucho sobre lo que hablar, ¿no? Como en el caso, pues, de la cuestión laboral, ¿no? Y en la frontera sur, pues también tenemos personas, por ejemplo, de Guatemala, que cruzan la frontera para trabajar en la siembra de café y plátano en territorio mexicano y viceversa, ¿no? También personas mexicanas, pues que pasan no únicamente en cuestiones de trabajo como tal, sino más también de comercio, pues que finalmente es una forma de hacerse, pues, de recursos económicos, ¿no? Y que forma una actividad económica también. Gracias. Muchas gracias, doctora. A usted. Doctor, vemos que también hizo sus anotaciones en la cápsula. Sí, fíjese que me gustó mucho la cápsula, creo que es muy importante ese tipo de trabajos, escuchar a la ciudadanía, porque ellos son los que están de cerca con las personas migrantes, hoy lo estamos viendo, entonces escuchar a las personas que están cerca de las personas migrantes precisamente para elaborar las políticas públicas, ¿verdad? Y ya no nada más considero va a ser un trabajo para la federación, sino también para los estados y el municipio, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, acá en Tuxtla Gutiérrez que hay algunos parques que se encuentran ocupados por personas migrantes porque no tienen lamentablemente dónde estar, dónde vivir, entonces llegan a los parques, pero los vecinos no les gusta. Entonces creo que viene un trabajo muy importante también para el municipio. Y muy importante entonces estos tipos de trabajos, escuchar a las personas, a los ciudadanos, a los mexicanos, a los vecinos, qué opinan de esos temas, y sobre todo también buscar dar conciencia a los vecinos, ¿verdad? Porque a veces solemos pensar estereotipos hacia las personas migrantes que traen enfermedades, que vienen huyendo. Entonces todo eso también tenemos que trabajar, sobre todo las autoridades, para quitar ese estereotipo que tenemos a veces los mexicanos, ¿verdad? Entonces muy interesante escuchar a los vecinos, pues ellos son los que están hoy en día de cerca. Y vamos a platicar por qué más adelante, precisamente por qué ya vemos tantas personas migrantes
en las ciudades que antes no lo veíamos, por ejemplo, Sí. en Tuxtla Gutiérrez, lo veíamos más en Tapachula, en zonas fronterizas. Hoy lo vemos en todo el territorio, pero deviene esto de un criterio de la Suprema Corte de Justicia. Ah, qué bueno que toca este tema, doctor, porque precisamente eso quería preguntarles a ambos. Referente a la Suprema Corte, ¿qué criterios o qué precedentes existen de parte de la Suprema Corte en materia de migración? Bueno, creo que atendiendo a lo que vamos comentando, hay una jurisprudencia reciente de la Suprema Corte, la primera sala, precisamente fíjense que estudia, analiza el artículo 111 de la Ley de Migración. Ese artículo permitía que la persona migrante, una vez que era detenida, alojada, le llama la Ley de Migración, al iniciarle su trámite migratorio, por default iba a estar detenida o alojada 15 días mínimamente en donde se resolvía su trámite migratorio. Y decía también la ley, si presentas amparo o algún recurso, se puede extender 60 días más o más días de 60. En ese sentido, la Corte ya llegó finalmente a la Corte un amparo indirecto en revisión y siente un criterio muy importante. La Corte dice, pues ese precepto 111 es inconstitucional, precisamente porque la Constitución, artículo 21, establece que las detenciones ante autoridades administrativas no pueden ser más allá de 36 horas. ¿Y cómo esta ley permite 15 días mínimo y máximo 60 o más si interpone un recurso? Totalmente contrario a la ley de amparo y totalmente contrario a la Constitución. Entonces dice la Corte, no, las detenciones no pueden exceder o los alojamientos de 36 horas. Y si va a ser ese tiempo, además de eso, me lo tienes que justificar de manera motivada y justificada, haciendo un análisis de ponderación. ¿Por qué necesitas detener a esa persona 36 horas, verdad? Si no haces eso, lo debes dejar en libertad. De ahí que veamos a tantas personas ya migrantes en las ciudades, ¿verdad? Porque ya no los detienen. Antes las detenían 15 días o más en lo que hacían el procedimiento administrativo de migración. Entonces, hoy no, hoy son antes de las 36 horas tienen que estar en libertad. Entonces, un criterio muy importante, fíjense que la Corte no había tocado ese punto, finalmente lo hizo y considero que muy favorable esa resolución, esa jurisprudencia. Sí, importante. Gracias, doctor. Doctora, la escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias. En efecto, esta resolución de la Corte y el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, pues responde, ¿verdad?, a las exigencias. Por ejemplo, en el caso de México, solo durante el año 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, reportó casi 90,000 solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado. Ya no hablemos del asilo y de la protección complementaria. O sea, estamos viendo el volumen de personas que están solicitando esta condición en territorio mexicano y que mientras están en esta espera del trámite ante Comar, pues necesitan, o digamos en un momento determinado, acallar esa irregularidad. Ahora, yo me quisiera concentrar más bien en 4 principios interpretativos que sigue la Corte Mexicana, pero que devienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos principios interpretativos los encontramos en varias, digamos, hay un desarrollo jurisprudencial específico en diversas sentencias de la Corte, y yo me quiero concentrar en 4 de estos. Uno de ellos, así rápidamente también porque por el tiempo, ¿verdad? Es el principio de efecto útil. Este principio de efecto útil que se aplica para la atención de casos en los cuales tienen que solucionarse casos controvertidos que involucren a personas en contexto de movilidad, pues implica que el Estado, en este caso el Estado mexicano, tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos sea concreto, o sea realmente cumplido, ¿no? A esto se le conoce como el principio de efecto útil. Otro principio importante que también ha tenido, digamos, un nicho en las resoluciones de la Corte Mexicana, pero deviene
de sentencias de la Corte Interamericana, es el principio iura novit curia. Este principio, el iura novit curia, establece pues que un tribunal puede conocer y aplicar normas de derecho internacional y que está totalmente relacionado con el desarrollo del artículo primero de acuerdo a la reforma del año 2011. Y bueno, esa aplicación de normas de derecho internacional cuando no han sido alegadas por las partes, ¿no? Siempre y cuando se respete de modo fáctico el caso. Es decir, que se tienen que aplicar siempre y cuando apliquen al caso independientemente de que hayan sido o no invocados. Otro principio que también me parece a mí muy importante y que creo que ya lo hemos comentado, o sea, no hemos comentado al principio, pero sí hemos comentado un poco de su contenido, es el principio de no discriminación. Este principio pues establece que los estados deben de abstenerse y también ha sido recepcionado en las resoluciones de nuestro país, debe abstenerse de producir regulaciones que sean discriminatorias. O sea, que en la legislación, en los lineamientos o a través incluso de la política pública, ¿verdad? Se llegue a establecer alguna cuestión que pueda ser considerada discriminatoria por la condición migrante de las personas. Y por último, pues el principio de interpretación conforme de los tratados internacionales, que me parece a mí que es súper importante, sobre todo en el contexto del control de convencionalidad, que obliga el propio artículo primero como aplicación de beneficio para las personas, en este caso, personas que también aquí me gustaría, ya con esto termino el comentario, me gustaría establecer y dejar sobre la mesa que dentro de las poblaciones sujetos de derechos hay algunos grupos específicos que por ciertas situaciones o condiciones, pues en algún momento determinado se considera que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso pues de las mujeres, las infancias, las personas en contextos de movilidad o las personas migrantes y las personas indígenas, ¿no? Es por eso que existe esta necesidad acrecentada de atención específica, precisamente porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, aquí entra otro concepto importante para el análisis jurídico, que es el de la interseccionalidad, porque en una mujer migrante interseccionan dos vulnerabilidades de entrada, que es, pues, hace un momento el maestro comentaba esta situación ampliamente conocida relacionada pues con las mujeres migrantes pues que se preparan, digamos así, para cruzar territorio mexicano sabiendo o asumiendo que probablemente o muy probablemente serán víctimas de violencia sexual. Entonces, por ser mujeres, tienen ya una condición de vulnerabilidad, pero además por encontrarse en situación de movilidad, es decir, por ser migrantes, esta condición se acrecenta porque hay una intersección de vulnerabilidades que requiere ser atendida con sumo cuidado. Entonces, pues yo hasta ahí me quedo con el comentario, espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias por esta explicación amplia, porque pues la verdad sí nos sirve, nos amplía más el panorama referente a todo lo que acaba de mencionar, a la no discriminación, a la interpretación, al efecto útil. Y bien, ambos lo comentaban también hace ratito el doctor, esta parte nuestra, ¿no? Que tenemos de verlos con otros ojos, ¿no? Gracias a Dios, nosotros estamos en un país hasta el momento pacífico. No ha habido una causa de fuerza mayor que nos obligue, que nos impulse, que nos expulse de nuestro país, ¿no? Entonces, yo me pregunto si en algún momento se diera el caso, ¿qué haríamos o qué pasaría si estuviéramos del otro lado, ¿no? Entonces, pues vemos, como decía la doctora, las infancias, cómo están pasando y el riesgo que también corren tanto las mujeres como estos pequeños. ¿Qué factores son los que ustedes consideran o ven que sean más comunes para que lleven a las personas a migrar de un país a otro? ¿Qué factores? Yo considero que, bueno, en mi experiencia, platicando con ellos,
A veces te comentan por la seguridad que se vive en su país, por ejemplo, El Salvador, antes de que se empezara a trabajar fuertemente contra las pandillas, entonces ellos emigraban precisamente por la seguridad, amenazados por las pandillas. También te platican el sueño americano, buscar trabajo en Estados Unidos para mandar recursos a sus familias. Y también nos platican precisamente sobre alcanzar a sus familiares. Alcanzar a sus familiares, allá está mi papá, quiero ir a alcanzarlo, el hijo te platica, o también la esposa, allá está mi esposo, quiero ir a alcanzar a mi esposo y llevo acá a mis 2 hijos para que ya nos juntemos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Hoy en día también vemos a las familias completas que están buscando este famoso sueño americano. Entonces, son de los motivos, de las causas que nos van platicando las personas cuando las asesoramos. Entonces, esos son los principales que, en mi experiencia, me platican. Lo que le han comentado. Sí. Muchas gracias, doctor. Igual, sin duda, ambos han recibido experiencias e información de primera mano de todo lo que han pasado estas personas, ¿no? Por nuestro país. Sí, actualmente pasan muchas situaciones, comentaba nuevamente la maestra, violaciones hacia a las muchachas, el crimen organizado está controlando el paso, está documentado esto, ¿verdad? Controlan muchos pasos fronterizos, y entonces hay muchos problemas a los que ellos se enfrentan, ¿verdad? En territorio mexicano. Huyen de problemas, pero también encuentran problemas y también nos comentan, van a encontrar problemas allá en Estados Unidos. Sí, claro, ¿verdad? claro. Gracias, doctor. Doctora. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría establecer lo siguiente. Bueno, y recordar primero, ¿no? Ya desde el siglo XIX se estudiaban por qué la gente emigraba. Hay un estudio que es como un documento doctoral para los estudiosos de las migraciones, que fue escrito por Ravenstein por allá de 1800, y ya se preguntaba, bueno, ¿por qué los europeos están migrando hacia América? Y una cosa que a mí me gustaría aquí comentar es que ya él se preguntaba por qué migraban las mujeres, bueno, no tanto las causas, ¿no? Sino que observó que también las mujeres migraban, porque existe una diferenciación entre la migración femenina y la migración masculina. Pero sí quisiera comentar que cuando hablamos de migración, decía hace un momento, bueno, al inicio, generalmente se dice que este tipo de movimiento es un movimiento que no es forzado. Generalmente entonces sus causas, pues que pueden ser múltiples, dentro de las más notorias están las causas económicas o relacionadas con el trabajo. Si bien decimos, bueno, pues es que están siendo obligados a ir a buscar trabajo, por ejemplo, como la diáspora mexicana en el extranjero, en Estados Unidos, perdón, pues podemos decir, bueno, pues hubo cierto grado pues de empuje, ¿no? Que es esta otra teoría del push de las personas hacia el movimiento, buscando pues mejores condiciones de vida económicas y obviamente oportunidades laborales y demás. Pero cuando hablamos de un contexto de violencia, estamos hablando de otro tipo de movilidad, que ya esta es la que lleva a las personas a buscar refugio o a buscar asilo o a buscar protección complementaria en otro lado. Digamos que entonces la pequeña línea divisoria entre uno y otro movimiento es la existencia o no de algo que empuje para guardar la vida, cuidar la integridad de las personas a ese movimiento, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el caso de las personas que salen a buscar trabajo o mejores condiciones de vida, pues no es una situación tan grave o tan violenta, ¿no? Como la que puede empujar al caso de las personas pues que huyen de su país porque hay una cuestión de contexto de criminalidad, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante relacionado con los movimientos humanos es el del cambio climático. También hay hay grupos de personas que están migrando o están teniendo que desplazarse, porque finalmente la migración es un desplazamiento de personas de un lugar a otro, precisamente ya no tanto por cuestiones de violencia o por buscar mejores oportunidades,
sino por cuestiones relacionadas con el cambio climático y con fenómenos naturales. En este sentido, entonces, me parece a mí que esas serían como las causas que tenemos actualmente, y esta relacionada con el cambio climático que ha venido como increciendo y que la vemos cada vez como de manera más evidente, ¿no? Y los contextos de criminalidad, pues que desafortunadamente los vemos pues cada vez como de manera más común en diferentes latitudes, no solo de nuestro continente, sino de todo el mundo, ¿no? Y sí, quisiera recalcar esto, ¿no? Los motivos de la migración, por ejemplo, en el caso de las mujeres, anteriormente en los primeros estudios de migración se decía que las mujeres migraban para acompañar a los hombres, o que si migraban era para reunirse, ¿no? Para esto de la reunificación familiar, o para ir porque ya el hombre, el esposo, la pareja se había asentado, logrado asentarse en otro lugar, y entonces las mujeres iban como que en esta cadena, ¿no? Así se denomina, cadena migratoria. Sin embargo, hoy en día vemos que cada vez existen más casos de mujeres que migran solas, de manera independiente, es decir, y los movimientos de migración están cambiando tanto en sus causas como en sus volúmenes, en los flujos, en las modalidades, y esto es porque, y precisamente de ahí la importancia, la trascendencia, ahora sí que la copiosidad, ¿no? Del fenómeno, porque como implica naturaleza humana, ¿sí? Implica seres humanos con naturaleza humana de movimiento y diferentes historias, ¿verdad? Cada una, pues evidentemente los cambios pues van precisamente evolucionando conforme pues las propias historias van modificándose, ¿no? Gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando, mis queridos doctores, público. Nos gustaría saber, de acuerdo a su experiencia de ambos, ¿cómo ven ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto en el programa y con base en su experiencia, cuáles son las proyecciones futuras sobre la migración global en los próximos 10 a 20 años? Considero que se necesita trabajar más activamente por parte del gobierno para poder y tener una política de gobierno en materia de migración que vaya más allá de cada sexenio, ¿verdad? Entonces, un tema muy importante y relevante en ese sentido, tenemos que trabajar con formas de dar trabajo a nuestros propios ciudadanos para que no vayan a otro país. Tenemos otro fenómeno, comentaba también la doctora, ya no nada más es tránsito, también es destino, también políticas públicas en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todas las personas migrantes que están ya en territorio mexicano y que siguen llegando al territorio mexicano? Entonces, ese es algo muy, un fenómeno que va cambiando. Entonces, una política pública de migración que vaya más allá de un sexenio, pero que también tenga esa flexibilidad de ir cambiando, acomodándose a este fenómeno, como comentaba la maestra, están seres humanos y va cambiando, va cambiando. Entonces, importante una flexibilidad, pero políticas públicas a grandes, más allá de un sexenio. Un comentario. Gracias, doctor, qué amable. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Pues es un escenario, digamos, no digamos complicado, ¿no? Sino que significa un reto, pero es un escenario pues que vemos de manera constante y que no únicamente se está dando en territorio mexicano o únicamente en el continente americano, sino es un fenómeno global y tiene que ver con la globalización, porque la globalización, aunque fue o es considerado pues un concepto de carácter económico, pues también tiene sus características políticas, y este flujo, ¿verdad?, de capitales, de mercancías, pues también nos demostró que implicaba este push también, este flujo o este aumento en el flujo de la mano de obra. Y en este sentido, pues su segmentación en algún momento, pues determinado. Ahora, la política pública de atención a las personas migrantes, o digamos la política pública migratoria más bien, pues derivado de lo que establece el artículo 73 de nuestra Constitución, es una política de carácter nacional. Sin embargo, los estados de la República y sobre todo los estados fronterizos
están llamados también a la atención, o aquellos estados en donde por cuyo territorio, ¿verdad? Pasan estos circuitos migratorios del territorio mexicano, pues están llamados también a la atención del fenómeno. Y si bien, pues para no invadir competencias federales, ¿verdad? No se atiende, digamos, la cuestión migratoria, que es el de carácter federal, sí se atiende o es necesario, están llamados, ¿verdad?, atender la cuestión humanitaria de las personas migrantes y atender el fenómeno desde el punto de vista, pues, de las personas y de las necesidades, no únicamente de las personas en movimiento, sino también considerar los de las personas locales, ¿no? De, pues, la ciudadanía. Estas políticas públicas, entonces, pues, deberán, ¿no? Deben de estar como están, llamadas a seguir, pues, algunos, ¿cómo podemos decir? Lineamientos específicos o algunos elementos específicos y constantes, que son, pues, el respeto por los derechos humanos de todas las personas en territorio mexicano, la inclusión, es necesario, pues, ir abonando a esto también para todas las personas. Y pues otro elemento que a mí me parece importante y que es constante y ha sido puesto sobre la mesa por la Organización Internacional de las Migraciones, pues es la perspectiva de género por esta situación que comentábamos. No es, el fenómeno afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Y para dar un dato, ¿no? En cuestión, digamos, como para ver más o menos, ¿no? El panorama mundial, la Organización Internacional de las Migraciones estimó, déjenme que lo tengo por acá, en el año 2020, 281 millones de personas en movimiento en el mundo en 2020. Entonces yo estoy segura que este número, como ha venido siendo, pues irá en aumento. Es difícil, o digamos, yo considero imposible considerar que la migración se va a detener, que por la política de securitización de la frontera norte o de la frontera sur se vaya a detener la migración. Hemos visto que no se ha detenido, independientemente de las diferentes políticas, de las políticas de retorno, de deportación de personas, el movimiento sigue. Y pues desde 2018 con las caravanas lo vemos con mucha mayor copiosidad, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos aspectos que van desde la política, la economía, todas las cuestiones relacionadas con trabajo y ahora pues evidentemente también las cuestiones relacionadas con la violencia que pues es generalizada y como comentaba hace un momentito, pues por las cuestiones relacionadas también pues con el cambio climático, ¿no? Entonces en este sentido me parece que es un reto al cual pues estamos todas y todos llamados, porque pues en efecto, México, por ejemplo, es un país que pues ha sido considerado abierto a la inmigración, hablando del tema de la inmigración, y hemos visto históricamente diferentes etapas de la historia de nuestro país en donde hemos recibido a personas provenientes de otros países, pues algunos como muy conocidos, ¿no? Siempre los retomamos, como es el caso de la migración española en la época de Franco, la migración libanesa, la migración polaca, etcétera. Pero también es importante que replanteemos, ¿no? Y reconfiguremos un poco que el enfoque con el que debemos de ver los fenómenos sociales, como es el caso del fenómeno de la migración, pues es un enfoque de derechos humanos que nos debe de llamar a la participación como ciudadanos locales que somos, pero a través precisamente de estos, digamos, lentes, ¿no? De derechos humanos, no dejando de lado o teniendo siempre presente que las personas que migran son eso también, son personas. Y tanto, como hace un momento se comentaba, ¿no? Tanto pueden llegar a ser vulnerables y a ser abusados en un espacio de trabajo en el que se les paga menos y demás, también puede suceder, porque son seres humanos, que en algún momento determinado lleguen a caer en algún tipo de comisión de algún delito, ¿no? Pero esto se debe de ver como de manera objetiva y creo que para eso es muy importante el enfoque que se le da desde la política pública, en la que, como vuelvo a comentar, pues es importante la participación social, ¿no? O la participación
de la ciudadanía en esta atención. Y recordar, hay una frase que se hizo muy famosa por ahí, a raíz me parece que fue un informe que presentó el padre Solalinde, y reflexionaba él en que pues todos somos migrantes. Y la verdad es que si analizamos, México es un país pues de amplias migraciones. Entonces, esto no quiere decir, vuelvo a repetir, no debemos de ir a los extremos, ¿no? Ni las personas migrantes son absolutamente inmunes a la comisión de un delito, pero tampoco deben de ser criminalizadas por el simple hecho pues de encontrarse en movimiento, ¿no? Entonces, pues yo con eso creo que termino mi comentario respecto a esta pregunta. Muchas gracias a ambos. Suri Herrera nos dice, hola, buenas tardes, pero es algo masivo de personas, muy triste, dice, pero México está preparado para estos casos. Bueno, pues de alguna manera, indirectamente ya se contestó la pregunta. Comentar nada más algo acá, maestra. Hoy precisamente quien hasta hoy es el comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración refería que cerca de 17 millones en el sexenio pasado cruzaron el territorio mexicano, ¿verdad? 17 millones, entonces ahí contesta. Es bastante claro. Mucha gente, entonces sí, muchos recursos que se necesitan, entonces creo que ahí contesta la pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues mis queridos panelistas, invitados, gracias doctores por estar aquí, por habernos acompañado. A nuestro público también queremos agradecerles su permanencia y pues su valiosísima aportación y participación también a nuestros doctores. Les daré lectura a sus reconocimientos, doctora, ya le haremos llegar el suyo con todo gusto. Y otorga el presente reconocimiento a doctora María de los Ángeles Sánchez López y al doctor Ahmed López Jiménez por su destacada participación en el programa Conéctate con IEXPRO con el tema Diálogo sobre la inmigración en un mundo interconectado, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 13 de diciembre del 2024. Y firma nuestra directora académica, doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Muchas gracias por habernos acompañado y recordarles, este es el último, como les comenté, es el último programa del año. Doctora, si nos acompañan, por favor, aquí nos han preparado para un pequeño brindis. Para el cierre, tendrán por ahí un micro. Doctor. Gracias, muchas gracias. Sí. Gracias. Un aplauso, por favor, aquí a nuestros técnicos. Ha sido un placer que nos han acompañado todo el año. También al doctor Henry, muchas gracias. A nuestra subdirectora de promoción de marketing, muchísimas gracias, a nuestra doctora Marisela Palau y a nuestros directivos que también todos juntos han hecho posible este maravilloso programa durante todo un año, que se han venido tocando temas tan importantes e interesantes y esperamos que siga siendo de su agrado en este 2025 que viene súper recargado. Y para eso tenemos el tema, bienvenido 2025, estrategias para tomar decisiones sobre nuestras metas. Así que no se lo pierdan, por favor. Los esperamos el siguiente año. Muchas gracias a todos. Luego. Y un aplauso, doctora. Un abrazo hasta allá. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, adiós. Gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO. 13 años creciendo juntos.